40 días después de la resurrección del Señor, celebramos la fiesta de su ascensión a los cielos. Lucas describe este evento en los Hechos de los Apóstoles de un modo muy sucinto. A la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Como siempre nos imaginamos esa escena entre los discípulos. Benedicto XVI explicaba que el significado de este último gesto de Cristo es doble. Ante todo, al subir al cielo, revela de modo inequívoco su condición divina, su divinidad. Vuelve al lugar de donde había venido, a Dios, después de haber cumplido su misión en la tierra. Además, Cristo sube al cielo no solo como Dios, sino que también asciende con la humanidad que había asumido y que había resucitado de entre los muertos, esa humanidad que es la nuestra, transfigurada, divinizada, hecha eterna. Por tanto, la ascensión, dice el Concilio Vaticano II en ese famoso número 22 de la Gaudium et Spes, la que habla de que Cristo revela al hombre a todo hombre, la ascensión revela la grandeza de la vocación de toda persona humana que es llamada a esa vida eterna en el reino de Dios, que es un reino de amor, de luz y de paz. Es así como un resumen de todo lo que celebramos en esta solemnidad. San Agustín se goza contemplando esa elevación de nuestra naturaleza. Dice: no se alejó del cielo cuando descendió hasta nosotros, ni se alejó de nosotros cuando regresó hasta él. Bajó del cielo por su misericordia, pero no subió solo, puesto que nosotros también subimos en él por la gracia. La unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Es una dimensión muy bonita de la iglesia como cuerpo de Cristo, y su cabeza ya está en el cielo y allá nos espera. Después de la resurrección, la ascensión es una glorificación más de la segunda persona de la Santísima Trinidad, su exaltación, entregarle la gloria que siempre ha merecido, el premio a esa obediencia ejemplar. El compendio del Catecismo hace una síntesis apretada muy bonita en la que enseña muchas conclusiones que podemos sacar de esta escena. Dice en el número 132: 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, recordamos el hortelano, el hombre que estaba en la playa, esos rasgos que velaban su gloria de resucitado, también el de Maús, Cristo, 40 días después, subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al que nos tiene preparado. Vamos a hablar contigo, Señor, en este rato de oración, de esas 4 características, de esas 4 facetas de tu vida gloriosa, ahora después de tu ascensión a la derecha del Padre. 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles. 40 días ya han pasado desde aquella celebración de la Pascua. Podemos recordar dónde tuvimos esa ceremonia, la alegría de aquella noche. Ya está alejada en el tiempo, han pasado muchas cosas desde entonces. Necesitamos quizá mirar el calendario o la agenda para recordar todo lo que ha pasado en este tiempo. Pues lo mismo sucedió con los apóstoles. El Señor se había ido apareciendo esporádicamente para irlos acostumbrando a otro tipo de presencia, más allá de la simplemente física. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, había prometido, pero no al lado físicamente, sino dentro, en mí y yo en él. Durante esta cuarentena Jesús se había mostrado bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria del resucitado. Es ese abajarse tuyo, Señor, para que podamos verte,
para que podamos contemplarte como un hombre más, hablar contigo, contarte nuestras cosas. Gracias, Jesús, por esa humildad que te llevó a velar tu gloria y que pues permaneces ahí más velado aún en las especies sacramentales del pan y del vino en la Eucaristía. Y ayúdanos a nosotros, pobres soberbios, que al contrario queremos siempre exaltar nuestra poquedad. Con la ascensión tuya al cielo se descubre tu gloria. Qué bonitos son esas pinturas, esos cuadros barrocos, medievales, que muestran con cierta ingenuidad esa gloria, ¿no? Ese ingreso de Jesús a la derecha del Padre, esa manifestación de la Trinidad. Recibe la adoración que merece. Nos imaginamos ese ingreso triunfal del Verbo al seno de la Trinidad de nuevo, ¿no? Del que no ha salido, pero que regresa con su cuerpo. Los ángeles, los santos, todas las criaturas alaban a su Creador y Redentor. Así lo canta un poema litúrgico de las laudes en español, con el cual nosotros también podemos expresar nuestro gozo. Retorna victorioso, la cruz en mano enhiesta como un cetro, como la llave que abre el paraíso. Y a su lado retornan los cautivos, vueltos en gozo las lágrimas y el duelo. Jesús entra en el cielo. Vuelve el esposo santo, el hijo más hermoso de la tierra. Regresa coronado de su viaje, y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza. Jesús entra en el cielo. El punto del compendio que estamos meditando menciona 4 acciones de Jesús después de la ascensión, que pueden servirnos como guía para este rato de diálogo con Jesús. Dice: desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. En primer lugar, el Señor reina. Lo que consideramos al final del ciclo litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. Ya en el cielo recibe el imperio de toda la creación que ha sido recreada con su muerte y con su resurrección. Reina con esa humanidad que pasó por la tierra, pero que a partir de entonces se encuentra en la merecida gloria eterna de Hijo de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. El Padre desplegó en él su poder, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, de todo poder, de toda fuerza, de toda dominación, de todas las jerarquías de los ángeles, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, como escabel, ¿no?, de su reinado, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ahí nos muestra también la grandeza de la iglesia, que está manchada por los pecados de sus hijos, pero que es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza ha sido donada por el Padre. Lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Una riqueza teológica muy grande de la iglesia. No solamente en el sentido, como dijéramos, triunfalista, sino en el llamado a la responsabilidad, que también es un punto que nos invita a considerar esta fiesta. Somos cuerpo de Cristo. Y no sabéis que sois miembros unidos a otros miembros, templos del Espíritu Santo, como esa responsabilidad, ¿no?, la grandeza de nuestra vocación, que somos familia de Dios, somos cuerpo de Cristo. Y no podemos ser un cuerpo infectado, pues una célula tumorosa. Tenemos que ser una célula que cumple su función para aportar nuestro granito de arena al funcionamiento de esta maravilla que es la iglesia. Pero ese reino que vino a regalarnos no es un poderío egoísta, que muchos teólogos por ahí en los años 60 les daba miedo hablar del reinado de Cristo, porque lo veían pues como un reyesuelo de la tierra, ¿no?, unos tiranos, que todavía quedan por ahí algunos. No, Jesucristo pues nos enseñó muy bien en qué consiste su reinado. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida. Lo hemos visto
pues claramente en el Calvario, pero también en el cenáculo con ese lavatorio de los pies a esos pecadores que lo iban a traicionar pocas horas más tarde. Y nos enseñó ahí en qué consistía la clave de su reinado: lavarse los pies los unos a los otros, ser esclavos los unos de los otros, servirse, amarse como Él nos amó, servir y dar la vida. Y ahora en el cielo continúa esa misión fraternal, goza ayudándonos. ¿Cómo ejerce su reinado? Sirviendo. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. La carta a los Hebreos habla de esa mediación única. Está siempre hablando ante el Padre bien de nosotros. Somos sus hermanos. El Padre también nos ama, pero más todavía en el corazón de su Hijo. Como dicen los teólogos, somos hijos en el Hijo. Jesús quiere que nosotros acudamos a su ayuda, a su misericordia, que le pidamos su gracia. Por eso les contaba, me llamó la atención, me pareció muy bonito ese mensaje del Papa en esa entrevista que acaba de salir una periodista mexicana, cuando ella le habla de que él es un pastor. Pues cuando él dice que ser papa, ser obispo es secundario, lo importante es ser cura. Y ella dice, cura con olor a oveja, que pues, lo que él siempre ha dicho, sí, con olor a abeja sí, pero sobre todo también olor a sagrario. Todos tenemos que tener esa cercanía, ¿no?, al Señor para pedirle por nosotros, pedirle por las personas que tenemos encomendadas, pedirle por la iglesia. Eso que el Papa también llama en otra parte la oración de intercesión, interceder. Todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Cristo intercede ante el Padre y nosotros intercedemos ante Jesús, los unos por los otros. Qué mejor manera de servir y de reinar. Aprovechemos este rato de oración para presentarle nuestras peticiones, las necesidades nuestras, las de los demás. Siempre tenemos seguramente en la agenda esos recordatorios de personas que queremos, que están cumpliendo años o que cumplen el aniversario especial de haberse decidido a seguir al Señor, o de la ordenación sacerdotal, o el otro amigo que le acaba de nacer su bebé, o una persona que está enferma, o el otro que se le murió un pariente. Siempre intercediendo. Te pedimos, Señor, por el mundo, por la paz, por la justicia, por el perdón, por la conversión, por la iglesia, por el Papa, que siempre dice, recen por mí. Es un peso muy grande el que tiene, por sus viajes apostólicos, por sus intenciones, por nuestros pastores, por nuestras familias, por las vocaciones. Y bueno, y también es justo y viene bien pedir por nuestras luchas. Intercede, Señor, ante el Padre en favor nuestro. Envíanos tu gracia para superar nuestros defectos, esos pecados capitales de los que hablábamos anoche. Ayúdanos a crecer en esas virtudes para ser más generosos, más humildes, más diligentes, más laboriosos, más castos, más pobres, más desprendidos, más serviciales, más apostólicos. No nos dejes caer, Señor, en la tentación del egoísmo, de la sensualidad, de la pereza, del resentimiento, de la soberbia, en definitiva, de la traición a tu amor. Pero además de interceder, Jesús también nos envía su Espíritu. Es la segunda misión de la que se habla en ese punto del catecismo. Intercede por nosotros ante el Padre, nos envía su Espíritu, como contemplaremos al domingo siguiente de Ascensión, Pentecostés, en una semana. Aprovechemos para preparar esa solemnidad. Seguramente muchos estaremos haciendo el decenario al Espíritu Santo, esa novena de preparación, pidiéndole que nos purifique, que nos encienda, que nos ayude a tener un corazón vivo, de amor, que rechaza con prontitud lo que no va con el camino de Dios, que nos ayuda a aborrecer hasta el más mínimo pecado venial deliberado, que quiere avanzar en esa caridad, en ese quemar cosas nuevas, en ese ofrecerle a Dios oración, penitencia, servicio. Pidámosle al Divino Paráclito que nos encienda en amor, que nos transforme a imagen de Jesús,
que seamos otros Cristos. Qué lejos nos vemos a veces y decir, Señor, es que mi vocación no es un modo de vida, sino un seguirte, un identificarme contigo, un tenerte como modelo de obediencia, de oración, de penitencia, de servicio, de apostolado, de predicación, de tener en la cabeza solo tus cosas, de estar metido en ti, de estar unido a tu cruz, de ser otro Cristo que pasa entre los hombres. Cuánto oscurezco, Señor, esa imagen tuya en mi vida, pues con mis pecados, con mi tibieza, con ese ir a media máquina. Un día como este, qué bueno será en esta perspectiva también de preparación de Pentecostés, que sea tu templo, un templo limpio. Cuánto agradece la gente ese cuidado que se tiene en los templos. También cuánto entristece, pues un templo sucio, con goteras, que no está pintado, que no está barrido, que falta amor en las personas que están allí. Gracias a Dios suelen ser brillantes, encerados, pues pueden ser humildes porque tampoco pues habrá mucho dinero, pero se cuida que esté limpio, se le van haciendo reparaciones periódicas para que pues esté a la altura de Dios. Y si eso hacemos con un espacio material, con una construcción arquitectónica, ¿qué hacemos tú y yo para cuidar los desconchones de nuestra alma? Para evitar cualquier manchón, cualquier sucio, cualquier mugre, porque ahí está Dios y hay que cuidar que Dios esté. En las grandes fiestas como hoy vemos el altar adornado con manteles más bonitos de encaje, con flores hermosas que dan gracias a Dios por la belleza de la creación, pero al mismo tiempo es como adorarlo, mostrándole, devolviéndole un poco de esa estética que Él nos ha regalado. Bueno, ¿qué flores pongo en mi alma? ¿Qué encajes pongo en mi inteligencia, en mi voluntad, en mis sentidos? Jesús nos envía su Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. Pues es Él mismo el que nos embellecerá si somos dóciles. Pidámosle que nos transforme, que quite de nuestra alma todo lo que nos aparte de Él, que nos aumente sus virtudes, sus dones, sus frutos, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza para rechazar las tentaciones, la ciencia, para conocer a fondo la creación como la conoce Él y la creación el culmen de la creación que es el ser humano, la piedad, el temor de Dios, que nos aumente la fe, la esperanza, la caridad, el espíritu de oración. Intercede, envía su espíritu, pero también enseña el catecismo que Jesús desde el cielo nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Claro, razón tenemos para ser negativos o ser pesimistas cuando miramos de teja o para abajo, ¿no? Tejas para abajo, ¿no? Nuestro propio interior, nuestra respuesta, o mirar el periódico, ¿no? Como alguna vez le pasaba a San José María, y dice, mira el fracaso de Cristo, tantos años y tantos siglos, y las noticias, ¿no? Todo, violencias, injusticias, corrupción, pecado, el fracaso de Cristo. Pues la esperanza cristiana es precisamente Cristo no ha fracasado, Cristo ha triunfado. Cristo Rey, y por eso lo vemos ascendiendo triunfal y glorioso a los cielos. Claro, uno puede ver las cosas con ojos humanos y pensar que es un desastre, pero decir, yo he vencido. San José María, y vi triunfar a Jesús. Coño, ¿cómo va a triunfar con este desastre de la tierra, con este desastre que soy yo? Pues es la esperanza, nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Uno mira el Calvario y qué desastre, ¿no? Qué fracaso. 3 años predicando para que todo el mundo salga corriendo. Tanto hablar de la redención mundial y te atacan entre judíos, entre saduceos, entre fariseos, entre romanos, todo el mundo contra ti. Solamente unas pobres mujeres, un muchachito y tu madre ahí. Pues precisamente en el momento ya del acabose, de la lanzada, ese es el triunfo, ¿no? Claro, el diablo creerá que todo es una maravilla y en ese momento es cuando cae en cuenta,
en este momento en que parecía que era el triunfo del demonio, la muerte de Dios, ha triunfado Dios. Ha redimido al mundo y bueno, en 3 días vendrá la resurrección, en 43 la ascensión y de resto Cristo ha triunfado. Solo que quiere asociarnos a su triunfo y nos llena de esperanza. La historia ya la conocemos, como cuando uno ve una película o estoy leyendo una novela en que el muchacho se acuerda de dramas que tuvo en el pasado y uno sufre porque ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque me está contando que ya tiene 30 años y que está bien, ¿no? Pero el Señor permite que seamos parte de ese drama, que reconciliemos el mundo con Dios, que ayudemos a la redención, que seamos protagonistas, pero el final ya lo sabemos. El final es que Dios ha triunfado y nos quiere ser partícipes de ese triunfo. En primer lugar, en nuestra propia vida. No tengáis miedo. Puede pasar lo que sea en este mar, en la tempestad de este mar de la existencia terrenal, pero la barca es la de Cristo. Soy yo, no temáis. José María decía, soy yo, criatura mía. Pues, ¿qué problema es? A veces pasan dificultades, vicisitudes, afugias, como dicen ustedes, pues para que nos demos cuenta que nosotros no somos capaces, que necesitamos la ayuda divina, que tenemos que rezar, que nos tenemos que mortificar. Si todo fuera pues soplar y hacer botellas, pues sería muy fácil, ¿no? Pero pues para que seamos humildes, para que nos demos cuenta que es Él el protagonista. Nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Y ese es el punto en el que podríamos detenernos un poco más, como lo hace la Iglesia en sus oraciones de esta solemnidad. En la colecta de la misa pedimos exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, pura alegría, ¿no? Pura fiesta, por eso cantaremos, ¿no? Cantaremos el Gloria, cantaremos el prefacio, exultar de gozo, darte gracias. La Pascua es para que caigamos en la cuenta que el cristianismo es una religión de alegría. Evangelii Gaudium es la línea del Papa, el programa de gobierno, la alegría del Evangelio. Porque es que vamos anunciando que Cristo ha triunfado, que Cristo nos perdona, que Cristo nos ama, que Cristo nos salvó, que Cristo vive. Porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Ya triunfamos. Estamos en el equipo ganador. Como cuando uno se hincha de un equipo que puede pasar por una temporadita mala, pero este equipo va a volver a ganar y ganará cosas grandes porque es bueno, porque lo tiene en el ADN, el triunfo. Bueno, pues esto es mucho más que un triunfo humano, porque al fin y al cabo el equipo depende ahí de unos inversionistas y tal. Nosotros, el inversionista nuestro es Dios, ¿no? La ascensión de Cristo es ya nuestra victoria. Y Él, que es la cabeza de la iglesia, nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Es la segunda dimensión que veíamos, las palabras de Benedicto XVI. Y en el prefacio, es que la liturgia es muy rica. Nos admiramos porque Jesús no se ha ido para desentenderse de este mundo. No es como, bueno, ya lo hice y se acabó. No, ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esperanza ardiente, ¿no? De llegar un día junto a Él. Qué bonitas palabras nos pueden servir ahí, como casi para darles vueltas todo el día, Señor. Esperanza ardiente de estar junto a ti, de seguirte en tu reino, de unirnos a ti como el cuerpo a la cabeza. Esta certeza es la que nos permite a los cristianos mirar el futuro con fe, con alegría. Para nosotros la muerte es un cambio de casa, la coronación de nuestro camino hacia Cristo. Démosle gracias a Dios por esta maravillosa realidad. Pidámosle que seamos conscientes de la responsabilidad que conlleva. Somos miembros del cuerpo de Cristo y los demás miembros dependen de mí. Si nos paráramos a pensar lo que esto significa, seguramente nos tomaríamos mucho más en serio nuestra vocación cristiana. Cortaríamos mucho más rápido con lo que nos aparta de Dios, porque no soy yo y mi lucha personal. De mí depende la obra, la iglesia, el mundo entero. Y nos haría falta tiempo para comunicarlo a los demás, que hablaremos en la homilía. Id pues y hacer discípulos a todos los pueblos. Benedicto XVI concluye su segundo tomo sobre Jesús de Nazaret con unas palabras muy bonitas, porque es ya como el culmen del paso de Cristo por la tierra.
y dice que en esa contemplación con la que comenzábamos en la meditación, viendo a Jesús ahí en ese monte, bendiciendo, nos imaginamos esa bendición de Cristo mientras sube al cielo. Sus manos quedan extendidas sobre el mundo, como hace el sacerdote en la bendición solemne al final de la misa, que extiende las manos. Es, de alguna manera, pues también lo que es la imposición de las manos. Las manos de Cristo que bendicen y que nos imaginamos hoy, este día, de una manera especial, esa bendición de Jesucristo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege. La figura del techo, pues en filosofía tiene mucho que decir, es la casa, ¿no? Es el calor de hogar, es la familia, es el amor. Y todo eso lo representa Jesús, bendiciéndonos, imponiendo sus manos sobre nuestras cabezas. Son como un techo que nos protege. No estamos solos. Esa esperanza también viene por ahí. Una vez puede decir, Dios mío, pero es que nada más empezar a luchar ya estoy cayendo. Mientras estoy hablando de recomenzar, de volver a ser buen hijo tuyo, de una nueva conversión, otra vez está el diablo molestando y molestándome a mí, molestando a mis hermanos, molestando al mundo entero, ¿no? Pero ¿cuándo será, Señor, que llegarás definitivamente, ¿no? Y que triunfarás y que se verá? Pues tranquilo, soy yo, no temas. Mis manos son ese techo que te protege. Mi bendición te cuida. Y quizá estaremos luchando hasta que nos muramos, en ese comenzar y recomenzar en que consiste la vida del hombre sobre la tierra. Sabemos que no estamos solos. Las manos de Cristo que nos bendicen son como un techo que nos protege. En ese marcharse, Él viene. Se va, pero se queda. Viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y para abrir el mundo a Dios. Viene de otra manera más fuerte, porque antes en la tierra pues estaba ahí donde estaba, físicamente, ahí en Jerusalén, en Tierra Santa. Ahora está en todo el mundo. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Y por eso dice, pues que si no me voy no os puedo enviar al Paráclito. Y por eso esta fiesta tiene tal importancia, porque es también como el paso previo a que venga el Espíritu, que es la Santísima Trinidad en el fondo, a inhabitar en nuestra alma. La bendición de Dios nos abre, la bendición de Dios nos protege. Nos eleva por encima de nosotros mismos y abre el mundo a Dios. El mundo está ávido de que vayamos a conquistarlo, de que vayamos a anunciarle la alegría, la felicidad, el camino de las bienaventuranzas. Entonces es un tiempo, por eso, una esperanza que es esperanza que nos mueve y que nos llena de seguridad y de confianza y de alegría. Por eso los discípulos pudieron alegrarse cuando volvieron de Betania a casa. Llevan la alegría al Evangelio, porque les pasaba lo que nos pasa a nosotros. Por la fe sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Es un gesto muy bonito, pues, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, ¿no? Esa imposición de las manos. También lo recibimos en la unción de los enfermos. Y uno palpa, uno siente esa fuerza de Dios que está entrando. No es una simple cuestión afectiva, sentimental, sino uno decir, con la fe experimento que esta bendición que estoy recibiendo del obispo, del sacerdote, también de la madre, es la bendición de Dios. Dios está sobre mí, Dios me está como poniendo esa coraza de la fe, esa espada, ese yelmo de la salvación. Por la fe sabemos que Jesús bendiciendo tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Así vamos por la calle y así estamos a solas cuando tenemos las tentaciones. Dios nos está bendiciendo. Dios está esperando nuestra respuesta, nos está dando la gracia para responder afirmativamente. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana. Así concluye el libro en el que Benedicto XVI habla de Jesús de Nazaret. Pero podemos terminar con unas palabras de San José María, con las que él termina su fiesta y su homilía de Es Cristo que pasa sobre esta fiesta, que es un buen tema para leer hoy. Dice que si a pesar de todo lo que hemos considerado la alegría y la esperanza cristiana, si a pesar de todo la subida de Jesús a los cielos nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza, nunca termina de gustar pues la separación física del ser amado, y si ese ser amado es Jesucristo, pues con mayor razón.
¿Qué podemos hacer ante esa tristeza de la separación física? Porque ya sabemos que espiritual queda permanente. Si a pesar de todo la subida de Jesús nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza, acudamos a su madre, como hicieron los apóstoles, que dice la Escritura, entonces tornaron a Jerusalén y oraban unánimemente con María, la madre de Jesús.